Gloria al Señor Jesús. Me alegra saludarles a todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor, a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través de esta pantalla. Una bienvenida para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Nos gozamos de poder estar en la presencia de nuestro Dios, de poder comer su palabra, amén, de poder satisfacer nuestra alma con su palabra. Gloria al Señor Jesús, porque no hay nada más maravilloso, hermano, que sentarnos a comer la palabra de Dios. Amén. La palabra no es solo para oírla, es para comerla. Dice el Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Gloria al Señor. Y sabe, hermano, el Señor Jesús le dijo a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. La palabra de Dios tiene un poder especial en nuestra vida, tiene un efecto maravilloso en nuestra existencia, en nuestro corazón, hermano. La palabra de Dios transforma, da vida, alimenta, nutre, da conocimiento, aumenta la fe. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántas cosas suceden en nuestra vida cuando comemos la palabra de Dios? Yo quiero leer la escritura en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, amén, en el capítulo número 5, gloria al Señor Jesús. Quiero leer los versos 26 y 27, amén. Efesios capítulo 5, versos 26 y 27 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia gloriosa. Vamos a orar. Padre eterno, mi Dios del cielo, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, deseosos de comer tu palabra, deseosos, Señor Jesús, de podernos nutrir de ella. Oh, mi Dios del cielo, venimos humillados delante de ti, esperando, Cristo Jesús, que tu misericordia sea abundante para cada uno de nosotros, que nos hables conforme a nuestra necesidad, que nos hables, Señor Jesús, conforme a tu voluntad, maravilloso Dios, en tu nombre. Aleluya, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mi hermano y amigo, cuando uno piensa en la grandeza de Dios, en la mente de Dios, en la eternidad de Dios, y al mismo tiempo piensa en lo limitado que es el hombre, en lo frágil que es el hombre, en lo vulnerable y en lo mortal que es el hombre. Entonces uno comienza a meditar en lo que dice la palabra de Dios acerca de su pensamiento, saber que creemos en un Dios que es omnisapiente. Y el hombre se pone a pensar, hermano, en la eternidad de Dios, en su inmensidad, en su gran poder, en su omnisapiencia. Y a veces al ser humano le quedan más preguntas que respuestas cuando piensa en estas cosas. Bendito el nombre del Señor. Sin embargo, la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Pero se nos hace difícil
concebir a un Dios que todo lo sabe. ¿Cuánta gente hay en el mundo actualmente? ¿Cuánta gente ha vivido en el mundo hasta hoy? Y Dios conoció y sabe lo más íntimo del pensamiento de cada uno de los seres humanos que ha pisado esta tierra. Dios, de una manera anticipada, sabe lo que ha de suceder, tanto que la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Para Dios, un día de 24 horas como el nuestro es como 1000 años. Y 1000 años para Él es como un día. Quiere decir que Dios puede viajar en el tiempo como Él quiera, porque Él controla el tiempo. Dios controla el tiempo, Dios controla la eternidad. Él sabe lo que pasó ayer, lo que está sucediendo hoy, lo que sucederá mañana. Él, si quiere, en este instante retrocede en el tiempo, allá donde estaba Adán, donde estaba Abraham, donde estaba Moisés. Y Dios también puede avanzar en el tiempo, hermano, en el momento en que la iglesia ya esté delante de Él. ¿Usted cree que cuando Juan en la isla de Patmos tuvo la revelación del Apocalipsis, él vio qué? Él vio una realidad futura, pero futura para nosotros, pero para Dios era una realidad presente. Y para el ser humano concebir a un Dios de esa magnitud, entonces al hombre se le hace difícil. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero la Biblia dice, hermano, en el Evangelio en la primera carta de Juan, en el capítulo 5 y el verso 4, que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Es nuestra fe, hermano, la que puede concebir la grandeza de nuestro Dios y la que nos permite conocerlo, amarlo, creer en Él, seguirlo, entregarle la vida, vivir para Él, aceptar, hermano, su palabra y creer a sus promesas. Es la fe. El escritor a los Hebreos, hermano, en el capítulo 11 nos define la fe. Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que nosotros no podemos ver. Porque la fe es para nosotros. La fe no es para Dios, la fe es para nosotros. Dios no necesita fe. Los que necesitamos la fe somos nosotros. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve y Dios lo ve todo. Dios no necesita fe. Dios lo sabe todo, conoce todo, discierne todo. Aleluya. Los que necesitamos fe somos nosotros. Ahora, la carta del apóstol Pablo a los Efesios es llamada la carta magna del apóstol, como si fuera su novena sinfonía, como si fuera su Mona Lisa, como si fuera su máxima obra de arte. La carta del apóstol Pablo a los Efesios es la carta doctrinal a la iglesia. Es la carta que nos muestra a nosotros el desarrollo de la iglesia a través de los tiempos y cómo la iglesia nace en la mente de Dios desde antes de crear nada. Aún no había creado Dios los cielos y la tierra cuando Dios ya había concebido la iglesia en su corazón. Cuando Dios ya había concebido la iglesia en su mente, en su pensamiento, quiere decir que Dios ya había pensado en ti desde antes de decir sean los cielos y la tierra.
Desde antes de crear las huestes espirituales, desde antes de crear, hermano, todos los ejércitos de la tierra, ya Dios había pensado en ti. Ya estábamos en la mente de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, hermano, en el capítulo 1 de esta preciosa carta: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces uno comienza a descubrir en la Biblia, en la palabra de Dios, el propósito de Dios con su iglesia. Dice el libro de Apocalipsis: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces aquí en este capítulo 1 nos está diciendo que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Primero dice, para que fuésemos santos. Segundo dice, para que fuésemos sin mancha. ¿Y cómo? Delante de Él. Y en Isaías dice que fuimos creados para gloria suya. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, para que publiquemos sus alabanzas, su gloria, su palabra. Le dice la carta del apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Encuentra uno el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo, porque así funciona la mente de Dios, pero así no funciona la mente de nosotros. La única manera de nosotros concebir todo eso es a través de la fe. Y por eso es que el mundo, hermano, está perdido, porque el mundo no cree. Porque al mundo se le hace difícil creerlo. El ser humano quisiera tener la mente de Dios y no puede. El ser humano se hace, hermano, argumentos, filosofías con base en la creación de nuestra existencia, de por qué existimos, de para qué existimos. El hombre piensa, ¿existimos o no existimos? ¿Pensamos o no pensamos? Pienso, luego existo. Y la filosofía habla de muchas cosas, pero la creación, hermano, en la palabra de Dios es algo sencillo. Simplemente la Biblia dice, en el principio creó Dios y ya. Pero el ser humano quiere alcanzar la mente de Dios, y el ser humano quiere superar la mente de Dios y quiere sacar a Dios de su vida, pensando que es autosuficiente y pensando que el ser humano es muy grande. Pero no entenderá, hermano, las cosas de Dios, porque la Biblia dice que la mente de Dios, ¿quién la entenderá? ¿Quién podrá entender la mente de Dios? ¿Quién conoce el Espíritu de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? Dice la Biblia que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas pertenecen a los hombres. Nosotros solamente podemos hacer uso de lo que Dios nos ha revelado. Lo que Dios no nos ha revelado no lo entenderemos, hermano, en esta tierra nunca. Solamente cuando estemos frente a su presencia, solamente cuando hayan pasado los días del tiempo y lleguen los días de la eternidad y que estemos frente a Él en gloria, vamos a entender todas estas cosas. Pero no tiene ningún sentido, hermano, pensar en ese tipo de filosofías.
No tiene sentido, hermano, dejarnos llevar por las tradiciones y el pensamiento mundano y la sabiduría mundana, y la Biblia dice y diabólica. No, nosotros, hermano, bendito el nombre del Señor Jesús, tenemos que basar en nuestra vida, hermano, en lo que dice la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque el ser humano decidió sacar a Cristo de sus vidas. El mundo cree que el mundo ideal será el día que no haya iglesias, que no hayan religiones. No será, hermano, así. Bueno, cuando el Señor se lleve la iglesia, el mundo seguirá con otras religiones, pero siempre habrán religiones en el mundo. Pero nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe, nuestra creencia y nuestra vida es en la fe en Jesucristo y no en la filosofía, no en la ciencia, no, hermano, en los rudimentos del mundo, no en las tradiciones de los hombres. No. Porque ellos tratan de concebir a Dios de esa manera y no lo lograrán. Por eso decía un instante, hermano, hace un instante, que Dios le dijo a Isaías que sus pensamientos eran más altos que sus pensamientos y sus caminos más que vuestros caminos. Bendito el nombre del Señor Jesús, porque Dios es grande. Dios concibió una iglesia, no una denominación, no una organización. Si hoy en día formamos parte de una organización, es simplemente, hermano, un protocolo social y civil para poder desarrollar nuestro trabajo de fe y la predicación del evangelio. Pero nosotros no solamente pertenecemos a una organización, nosotros pertenecemos a la iglesia del Señor. La Biblia dice que la iglesia del Señor es una columna y que es un baluarte. ¿Qué es un baluarte? Es aquello que guarda, protege la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Es lo que sostiene la verdad. Es lo que carga la verdad. Nosotros debemos de llevarle la verdad al mundo. Debemos de llevarle la palabra al mundo, hermano. Y el mundo tiene muchos pensamientos, muchas filosofías, muchas doctrinas. ¿Y qué será lo que va a marcar la diferencia entre lo que el mundo enseña y la verdad? Lo que marcará la diferencia será la unción del Espíritu Santo, será, hermano, la presencia del Espíritu Santo dando testimonio. Por eso es que necesitamos que la iglesia hoy sea llena del poder del Espíritu Santo, que use los dones que Dios le ha dado, hermano. ¿Para qué? Para predicar la verdad, para llevarle la verdad al mundo. Y tenemos que presentarnos delante de Dios como una iglesia gloriosa. ¿Usted sabe qué significa gloriosa? No se refiere solamente que está llena de honores o de reconocimientos o de coronas. No, cuando la Biblia habla de la gloria, está hablando de la luz. Una iglesia gloriosa es una iglesia, hermano, que resplandece la presencia de Dios, que ilumina el mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. Una iglesia gloriosa es alguna iglesia, hermano, o es la iglesia más bien que lleva la verdad, que lleva la luz, que lleva la lámpara. ¿Y cómo sabe el mundo, hermano, que nosotros tenemos la verdad? La iglesia gloriosa es la iglesia que ha sido llamada, es la iglesia que ha sido redimida, es la iglesia que tiene la sana doctrina. Vea, hermano, cuando la iglesia comenzó en esta tierra, en el día de Pentecostés,
A partir de ese momento dice la Biblia que los cristianos tenían en común las cosas. Compartían la sana doctrina. O sea, ellos se sentaban a hablar de doctrina. No solamente hablar de Dios por hablar de Él, hablar de lo que ellos se imaginaban o lo que ellos pensaban, no. Porque hay una doctrina. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina es lo que se nos está enseñando. La doctrina es lo que estamos predicando. La doctrina es la ideología colectiva, la fe colectiva con respecto de algo. En este caso, de la fe bíblica y de la palabra de Dios. No crea que en cualquier iglesia usted se salva, mi amigo. Eso no es verdad. No, que todos están predicando a Dios, que todos están predicando a Cristo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La Biblia dice que hay caminos que a los hombres les parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Usted no puede asistir a cualquier iglesia por asistir o simplemente por decir que es cristiano, que es evangélico, que carga una Biblia. Eso no es verdad, hermano. 80 son las doncellas, sin número son las concubinas, cuántas serán las princesas. Pero dice el Señor, pero una es la paloma mía, la perfecta mía, la amada mía. Usted conoce la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque es una iglesia que tiene sana doctrina. Los primeros cristianos compartían la sana doctrina. Compartían la oración. La iglesia verdadera de Jesús es una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, una iglesia que intercede, una iglesia que sabe humillarse, una iglesia que sabe clamar, una iglesia que sabe invocar el nombre de su Dios. Una iglesia que invoca el nombre de su Dios y Dios obra, Dios hace, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Aleluya. La iglesia verdadera comparte el pan. Dice la Biblia que compartían el pan. Es una iglesia que hace obra social. La iglesia que no haga obra social no es de Dios. Porque el Señor dice, hermano, que no nos podemos olvidar de aquellos que están necesitados. Que no los podemos olvidar. Y dice la Biblia que en el día del juicio de las naciones, Dios le dirá a los pueblos: por cuanto tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y entonces la gente le dirá: Señor, ¿y cuándo sucedió eso? Y por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, conmigo lo hiciste. La iglesia del Señor tiene que hacer obra social. La iglesia del Señor tiene que aprender a dar. Todo fiel cristiano tiene que aprender a desprenderse, hermano, de lo que tiene para beneficiar a otro. Porque esa es la ley de Dios. Dad y se os dará. Dice: medida buena, rebosante, aleluya, remecida, apretada, tendrás en vuestro regazo. Hermano, a mí me tocaba ver cuando mis familiares empacaban los sacos o los costales o los bultos de café. Y entre mis tíos llegaban y los levantaban y les daban contra el piso para que el café se acomodara, hermano, y cupiera más dentro del costal y pesara más.
Y cuando ya estaba el costal que no le cabía un granito más, le colocaban algo por el lado al costal, hermano, y le seguían echando y luego lo cubrían. Entonces llegaba hasta el borde del costal y quedaba todavía con un morrito más cubierto. Así es la bendición de Dios, abundante, remecida, apretada la bendición de Dios. Y no dice hasta que abunde, sino hasta que sobreabunde. Quiere decir que el que aprende a dar, hermano, en la iglesia, que es gloriosa, entonces Dios le dará hasta que le sobra. No solamente para cubrir su necesidad, sino hasta que le sobra. Y dele gracias a Dios si usted está en el grupo de los que pueden dar y no tanto en el grupo de los que necesita que le den. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Recibe más bendición el que da que el que está recibiendo ese alimento. Bendito el nombre de Jesús. Elías fue a la casa de aquella viuda y aquella viuda le dio lo único que tenía, un poco de aceite y un poco de harina. Y dice la Biblia que esa mujer hizo una torta y se la llevó a Elías, pero a esa mujer nunca le faltó ni el aceite ni la harina. En cambio, Elías tuvo que ir a otra casa que le volvieran a dar. Bendito el nombre del Señor Jesús. La Biblia dice que la iglesia naciente compartían el pan. Aleluya. Compartían las oraciones, compartían la doctrina. Tenían en común todas las cosas. Vivían, hermano, en comunión, porque la iglesia del Señor vive en comunión. Nuestros hermanos en Cristo no solamente son nuestros hermanos, son nuestros amigos. Hermano, hay momentos en que usted se siente mejor con los hermanos de la iglesia que con su familia. A veces nuestros familiares nos acusan, nos juzgan, nos señalan, nos critican, no nos comprenden lo que nosotros somos, no entienden lo que hay en nuestro corazón. Pero cuando usted se encuentra con los hermanos, compartimos la palabra, compartimos la oración, compartimos, hermano, la presencia de Dios, las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque es la familia de la fe. Eso es lo que hace la diferencia en las iglesias del mundo. Predicamos la verdad, predicamos sana doctrina, predicamos arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús, predicamos, hermanos, santidad, predicamos fidelidad. El mundo está predicando otras cosas, el mundo está predicando dinero, está predicando vanagloria, está predicando prosperidad, están predicando milagros, porque eso es lo único que les interesa. No, hermano, a nosotros lo que nos interesa es estar bien, pero delante de Dios, agradarlo a Él, hermano, creerle a Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una iglesia gloriosa. El Señor soñaba, el Señor sueña con una iglesia donde haya amor. El Señor sueña con una iglesia donde se predique la verdad. El Señor sueña con una iglesia que le sirva, que vaya y anuncie las virtudes de su palabra. El Señor sueña con una iglesia dadivosa, con una iglesia que no le duela dar para su obra, para los hermanos que hay en necesidad. El Señor sueña con una iglesia, hermano, consagrada, con una iglesia que le busque, con una iglesia que ame las almas, con una iglesia que se ame entre sí, con una iglesia que practique el perdón, la misericordia. Si tú no eres capaz de perdonar a tu hermano, Dios no te va a perdonar a ti. Si tú no eres capaz de perdonar a tu papá o a tu mamá o a tus hijos o a tus hermanos, entonces no vas a encontrar el perdón de Dios. Tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque formas parte de una iglesia que es gloriosa, que está llena de luz, que lleva la verdad, que ilumina al mundo. Esa es la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad.
El Señor sueña con una iglesia que pueda pedir perdón, no solamente a Él, porque hay tres formas de pedir perdón. Hay que pedirle perdón a Dios, hay que pedirle perdón al prójimo, pero también tenemos que perdonarnos nosotros mismos. Hay gente que lleva cargas tan pesadas en su corazón. Hay gente que lleva una amargura tan profunda en su corazón por los errores que ha cometido, por sus fracasos, por sus frustraciones, por sus amarguras, que no ha podido perdonarse y su autoestima está por el suelo. Pero hermano, la iglesia gloriosa está conformada por quienes, por aquellos que han nacido de nuevo. Todo aquel que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. No importa la herencia, hermano, que haya dejado tu familia en tu vida, hablando en tu ADN, hablando en tu psicología, hablando en tu cultura, hablando de tu manera de pensar. No importa lo que te hayan heredado, ahora tú eres una nueva criatura. Los miembros de esta iglesia, hermano, tienen que haber nacido de nuevo. Tienen que haber muerto al pecado. El Señor viene es por gente que murió al pecado y que han nacido para Él. Es la única manera de ser sus hijos. Es la única manera, hermano, de heredar sus promesas. Aleluya. Dice la palabra del Señor, hermano, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos nacidos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto no lo da el mundo, hermano. Esto no lo da la organización. Esto lo da, es una relación directa que tú tengas con Jesucristo. Pero tienes que formar parte de la iglesia. No se puede concebir la salvación fuera de la iglesia. Dios no tiene primos, sobrinos, nietos, no. Dios solamente tiene hijos y Dios estableció su iglesia. ¿Por qué? Porque Él debía traer la gente a su iglesia, porque en la iglesia es donde se alimenta con la palabra de Dios, donde se alimenta nuestra alma, donde tenemos comunión, donde podemos hacer una verdadera obra social, donde podemos compartir las oraciones, donde somos edificados, donde somos guiados y ministrados por un pastor, donde nos podemos sujetar y someter a un pastor. Es en la iglesia. Algunos piensan, no, pastor, yo en mi casa leo la Biblia, yo en mi casa oro y de vez en cuando busco una predicación por ahí y con eso tengo. No es verdad. Para ser salvo hay que formar parte de una iglesia, y no de cualquier iglesia, sino una iglesia con sana doctrina, una iglesia con amor, una iglesia que hace obra social, una iglesia que lleva la verdad, una iglesia que vive en santidad, una iglesia donde se predica el temor a Dios, una iglesia donde se predica la fidelidad, una iglesia donde se predica la obediencia. Una iglesia donde se predica el arrepentimiento, una iglesia donde al pecado se le llame pecado, donde no se le cubra el pecado a nadie, donde se vive en santidad o se pierde, donde se tiene fe o se pierde, porque sin santidad nadie verá al Señor y sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes creer y pretender que serás salvo fuera de la iglesia simplemente porque oras o porque lees la Biblia. No es verdad. Hay que formar parte de la iglesia. La Biblia dice que debemos congregarnos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí derrama Dios bendición y vida eterna.
Y dice el escritor a los hebreos, no dejando de congregaros como algunos lo tienen por costumbre. No, debemos estar, hermanos, sometidos a una iglesia, sujetos a un pastor, sometidos a una disciplina, a una dirección, a una autoridad eclesiástica. Dios estableció la iglesia, porque en la iglesia hay restauración, en la iglesia hay sanidad, en la iglesia hay amor, en la iglesia hay misericordia. Y si hay dos o tres que quieren afear la iglesia con su mal testimonio, pues allá ellos tendrán que darle cuenta a Dios. Pero la iglesia sigue siendo una iglesia maravillosa. El Señor viene, hermano, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y de que viene por la iglesia, viene por la iglesia. Y en un instante, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, seremos arrebatados y seremos levantados para estar con el Señor. Y no se va a llevar el dos a los terceros o a los cuartos, no, se va a llevar, es una sola iglesia. No importa el nombre de la denominación. Él se va a llevar una iglesia maravillosa que ha creído en Él, que ha creído a su palabra, que se sujeta a sus autoridades superiores, que tiene por verdad la palabra de Dios, que no le interesa, hermano, lo que no se pueda entender, sino que le interesa es la verdad de Jesucristo. Jesucristo, hermano, oh Padre Celestial, vino a esta tierra, entregó su vida en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por esta iglesia, por los que Él sabía que habían de creer en Él, por los que Él conocía desde antes de la fundación del mundo, que iban a creer en Él. Y aquí está su iglesia. Aquí está su iglesia, en su presencia. Y estamos prestos, estamos dispuestos, aleluya. Estamos dispuestos para servirlo, para amarlo, para creer a su palabra. Si tú quieres formar parte de esta iglesia, levanta tus manos. Si tú quieres seguir formando parte de esta iglesia, levanta tus manos y dile: Señor, que nada me saque de aquí. Señor, permíteme ser fiel hasta la muerte. Señor, ayúdame a seguir adelante, a mirar con tus ojos, a deleitarme mirando tu iglesia, a deleitarme mirando tu palabra, tu presencia y tu gloria, Señor Jesús. Adora.